feminista. Renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrando el grupo Plataforma. Tuve la enorme suerte de, en la asociación, conocer a Mary Langer. En realidad, la relación mía con Mary Langer fue muy significativa. Ella fue fundamental para que yo entrara, y a partir de ahí empecé a supervisar con ella y tuve una relación muy estrecha. No solo como supervisora, sino que también una relación de amistad. Ella, en realidad, había escrito en 1951, la fecha fundamental, un libro con un título muy elocuente que es Maternidad y Sexo, que es un libro que lleva no sé cuántas ediciones y que es un texto, un jalón dentro de la bibliografía. Pero si ustedes ven, y seguramente lo vamos a ir viendo mañana también, la producción que hay entre psicoanálisis y marxismo, de psicoanálisis y feminismo, digo, en estas últimas décadas, se van a dar cuenta de que 1951 es una fecha muy inicial para que se haya planteado este tipo de interrelación entre el psicoanálisis. En ese momento no era feminismo, no era teoría de género, ni nada por el estilo, pero era psicología de la mujer. Pero eso era profético de lo que pasó después. Piensen ustedes que la Biblia de la teoría feminista, que marcaron un jalón en la bibliografía y un antes y un después, fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es 1949, que a la Argentina llegó, traducido, no sé acá, pero a la Argentina llegó en el 1954, recién se tradujo por Pablo Palán, y yo supongo que, por siglo XX, y yo supongo que a Chile debe haber llegado a través de esa edición, porque en esa época las editoriales mandaban a toda la región. Entonces, les decía, con Mary Langer fue una experiencia para mí fundamental en esta iniciación en las cuestiones de lo que primero fue psicología de la mujer, después estudios de la mujer y después las teorías de género y las teorías feministas. En una oportunidad, en el año 71, que fue un año muy significativo para psicoanálisis, porque fue el año que nos fuimos de la APA, renunciamos con el grupo Plataforma, teníamos que viajar a Cuba, y Mary Langer me dijo: mira, si vas a ir a Cuba, te sugiero que la veas allí a Isabel Larguía, porque en Cuba estaba viviendo un matrimonio, Isabel Larguía y John Dumoulin. Isabel Larguía era argentina, pero hacía muchos años que estaba viviendo en Cuba, y John Dumoulin, un norteamericano, doctorado en Harvard, que también que juntos se habían radicado en Cuba y habían producido un texto fundamental para la historia del feminismo, que es, el título es Hacia una concepción científica de la liberación de la mujer. El texto que les recomiendo enfáticamente porque es un texto fundante del feminismo contemporáneo, es donde Isabel y John introducen por primera vez el término teórico de trabajo invisible para aludir al trabajo que las mujeres realizan en el seno del hogar, y gracias al cual los hombres hemos desarrollado la ciencia, la técnica, el arte y todos los progresos de la humanidad. En cuanto a ciencias duras, en la universidad, estoy hablando de una investigación que se hizo en Londres, en London Academy dedicada a economía, que se dieron cuenta que cuando varones y mujeres aprendían juntos, los varones aprendían más que las mujeres, que había una especie de, aunque fuera absolutamente democrático la manera de impartirlo, había una especie de cesión por parte de las mujeres de ese espacio intelectual a los varones, y que para que las mujeres tuvieran el mismo nivel que los varones tenían que estudiar separadas. Yo lo vi eso clarito con respecto a clases, por ejemplo, de computación, donde cuando había al principio pocas computadoras y había muchos chicos,
eran los varones los que se sentaban en las computadoras, las chicas miraban de costadito así, y aunque tenían derecho de sentarse y de estar también, siempre había una cuestión de ceder esas cuestiones, sobre todo de ciencias duras, a los varones, por lo cual era lógico pensar que no era pertinente que los varones nos ocupáramos de las cuestiones de las mujeres, sobre todo las cuestiones de género, lo que es a la mujer. Bueno, pero yo insistí, porque soy cabeza dura, insistí varias veces, entonces me dijo, está bien, si querés dedicarte a las cuestiones del feminismo, de las cuestiones de género, hacelo, pero ocupate de los hombres. No me fue muy difícil, eso es lo que hice durante mi vida fue eso. No me fue muy difícil porque mi clínica era una clínica de varones. Fue en general una clínica de varones. ¿Por qué? Porque era psicoanalista de niños. Había muy pocos psicoanalistas varones de niños. En general, los psicoanalistas de niños, en la APA por ejemplo, eran psicoanalistas, algunos jóvenes, eran mujeres. Pero había algunos varones jóvenes, pero cuando llegaban a los 35 o 40 se cansaban y supervisaban, pero ya no se tiraban al suelo a jugar con los chicos, y en general, salvo el caso de Winnicott, que llegó hasta los 70 jugando con chicos, en los historiales que he publicado, una sola, el historial de una nena solamente, en general han sido siempre, como les decía, varones. Y claro, por eso me dediqué a los varones y me dediqué a qué hacen los varones, a qué hablan los varones en el análisis, que hablan lo mismo que hablan lo mismo que hablan en el café, con los amigos. Me dediqué a la prostitución, desde el punto de vista de los clientes, me dediqué a la paternidad, al lugar del padre, al fútbol, a la guerra, bueno, esas cosas que hacemos los varones, tratando de enfocarlo desde el punto de vista de una perspectiva de género. En realidad, a ver, ahí estoy en medio de una situación un tanto contradictoria. Porque por un lado, podría decirse con un cierto pesimismo en cuanto a que lo que yo he podido ver es que las cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre los géneros, las cuestiones que tienen que ver en general con el patriarcado, son muy estables y son muy difíciles de cambiar. Y cuando hay algunos cambios, son cambios a la Lampedusa, cambios negatopardistas, de esos cambios que algo cambia para que todo siga igual. Quiero decir, por ejemplo, en mi generación, en medicina, la facultad de medicina, éramos un altísimo porcentaje, éramos varones, había muy pocas mujeres que estudiaban medicina. Hoy en día, la matrícula de medicina es 50 y 50. En la Universidad de Buenos Aires, por supuesto que en la universidad siempre sucede que es una pirámide jerárquica y a medida que se va subiendo en las escalas, se va masculinizando, ¿no? Pero el 50% de la matrícula de la Universidad de Buenos Aires son mujeres y el 50% son varones. Respetando que en algunas carreras todavía hay una cierta equivalencia favorable para el lado de, por ejemplo, los varones en ingeniería o las mujeres en psicología, pero como matrícula global es 50 y 50. En medicina es 48 de varones y 52 de mujeres. Claro, a medida que uno sube, hay muy pocas decanas y no hubo nunca un rector que fuera mujer de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, frente a esa situación, uno puede decirse, bueno, es un logro muy grande esto de cómo las mujeres se incorporaron a la academia. Pero ocurre que cuando las mujeres se incorporan a la academia, el poder ya no pasa por la academia. Y entonces
sucede algo parecido a eso que alguna vez se me ocurrió como la ley del rey Midas al revés. ¿Se acuerdan del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Bueno, hay actividades que son muy valorizadas porque las realizamos los varones. Es suficiente que las mujeres se incorporen a esa actividad para que esa actividad tienda a denigrarse. Y lo contrario, a nivel social y político, se combina con un aumento, un incremento del neoliberalismo que está a nivel económico, político, militar e ideológico arrasando, está invadiéndolo todo. Entonces, todo esto para decirles que cuando uno piensa en viejas y nuevas masculinidades, piensa que las nuevas generaciones son distintas que las generaciones anteriores y a veces que son mejores. Y en una época yo daba conferencias sobre este tema y en general, como era muy crítico, veía que el público iba decayendo y los iba abrumando con datos de lo grave que era la situación de las mujeres, lo grave que era el abuso sexual infantil y todo eso. Hasta me di cuenta que así no podía ser, que tenía que por lo menos terminar con algo que fuera más animoso. Entonces se me ocurrió que la única posibilidad, el único tema que me permitía levantar el ánimo de la concurrencia era hablar de las nuevas generaciones y cómo eran los vínculos de género entre las nuevas generaciones. Hasta que me llegaron las informaciones y las investigaciones que eran un desastre, que las nuevas generaciones peor todavía que en lo que uno pensaba en los espacios tradicionales. Pero bueno, larguemos con uno, por ejemplo, entre viejas y nuevas masculinidades. Uno que puede ser, por ejemplo, un interrogante. ¿Cómo se iniciaban sexualmente los jóvenes varones 3 o 4 generaciones atrás y cómo se inician sexualmente los varones hoy en día? Iniciación de los varones en la década del 40, 50, 60, hasta el 60 sobre todo, 60-70, era con prostitutas. En general los varones tenían muy disociado la relación que tenían con una novia pura y santa, con la que no tenían relaciones sexuales, y las otras que eran las chicas con las que tenían relaciones sexuales. Muy fieles al Freud, que como recordarán ustedes decía que había una contradicción entre el amor y la sensualidad, y que no pueden amar a quien desean y que no pueden desear a quien aman. Los varones tenemos esa especie de, estamos como seteados para poder amar, no poder amar a quien deseamos, sino poder desear a quien amamos, dice Freud. Entonces, esa característica de la iniciación sexual en esas generaciones era casi diría que era general la manera, y para eso en Argentina, en Buenos Aires, existía era como una costumbre que era que los padres, los tíos, los amigos del señor que tenía hijos adolescentes que estaban ya en edad de debutar, en edad de tener su primera relación sexual, lo llevaban al burdel para que tuvieran relaciones con las prostitutas. Mayo del 68, en las grandes capitales del mundo, los estudiantes y los trabajadores, fue una época que no solo generaron un retroceso económico y político, sino también ideológico del imperialismo. Y dio paso justamente a una especie de libertad
que también se jugaba por el lado de la libertad sexual. La iniciación sexual en los jóvenes de los 60, 70 no era con prostitutas. Claro. En general, los jóvenes se iniciaban con amigas, o con novias, con compañeras de militancia. Fue una década más decorosa para la sexualidad. En el sentido, fue una década más digna, en cierto sentido, por esto que les estaba contando del tipo de iniciación. En esa época, los varones se iniciaban, como les decía, y no es que tuvieran en duda los valores patriarcales ni las características tradicionales del refuerzo narcisista, pero el poder narcisista o el poder masculino se jugaba en la posibilidad de persuadir a las chicas que aceptar con la gran ayuda, como les decía, de los anticonceptivos. El nivel de varones es varones de alto nivel social con circuitos VIP y que en general, curiosamente, son varones jóvenes y bien parecidos y que no tendrían ninguna dificultad en tener relaciones sexuales con otras mujeres sin pagarle. Mi consultorio fue un escándalo, recuerdo, cuando hace muchos años Hugh Grant, que estaba novio con Elizabeth Hurley, una rubia divina, lo encontraron teniendo relaciones sexuales con Divine Brown, una prostituta de Hollywood. Y donde uno se preguntaba, independientemente de que uno no sea racista, y que da lo mismo que la blanca sea negra, Divine Brown era negra, era fea, era muy fea. Y Elizabeth Hurley era muy ligada y muy pegada a un ideal estético de lo que podía ser una mujer. Entonces, ahí aparece esto que les decía, que es una práctica donde la práctica con la prostitución se convirtió, a diferencia de la etapa anterior, algo decadente y vergonzante, en parte del orgullo, parte de una práctica que había que hacer en grupos, que era necesario que los otros varones se enteren y que constituía casi una práctica de clase social, un consumo de estatus de los distintos circuitos. Porque podían pagar, porque son carísimas. Algunas, bueno, el día que yo empecé a escribir el libro ese de puta, que tiene ya varias ediciones y que le dio muy bien, yo creo que por el título, porque algunos creen que es una guía a seguir, fue el día que un paciente joven, muy exitoso, de esos que están en la televisión, muy fachero, muy lindo, que tenía una novia divina, bailarina, además una novia más audaz y temeraria que él, no era una muchacha linda, era una, no sé si hay un equivalente acá de una palabra que se usa mucho en el lenguaje coloquial, que es zarpada, es decir... acá muy pilla, muy inteligente. Es muy pilla. Un psicoanalista tiene que eludir cualquier censura moral, cualquier cosa menos una censura moral. Así que durante mucho tiempo yo escuché que mis pacientes me relataban sus prácticas con prostitutas sin decir una sola palabra o sin decir nada más que lo que un psicoanalista convencional que nunca hubiera leído una palabra sobre género o sobre feminismo hubiera dicho. Pero ese día se me escapó. Porque cuando él me contó que había tenido que había llamado a estas dos prostitutas, que además venían con cocaína y demás, porque era un servicio de delivery completo, yo que sé que no tenía que hacer eso, y que sé, los psicoanalistas no hacemos eso, y yo que conozco mi oficio, se me escapó y le pregunté cuánto le había pagado. Eso no tenía nada que ver con el análisis, era un problema de curiosidad mía. Cuando él me dijo que le había pagado $500 a cada una, y yo hice el cálculo de lo que él me pagaba a mí, entonces yo dije, yo tengo que escribir esto porque acá está pasando algo. Algo está pasando raro en esta historia. Entonces, en este momento, efectivamente, la iniciación sexual de los jóvenes no es exclusivamente con prostitutas, casi diría que en general no se inician con prostitutas, pero eso no impide
que no consuman en altísimo nivel, es decir, tanto por delivery como a través de las redes, porque la tecnología ha ayudado enormemente a través de la pornografía y de la prostitución, y otras maneras de entrar en esos circuitos, las despedidas de soltero, la importancia que tiene para los varones la iniciación sexual y las relaciones sexuales con respecto a estar integrados dentro del universo, a ser reconocidos y estar dentro de la comunidad de varones, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. A lo mejor lo conocen, el chiste del naufragio, ¿lo conocen? Resulta que un barco naufraga y uno se salva, nadando con gran esfuerzo, llega a una isla desierta ahí en el Caribe y está ahí, algunos baúles que llegan del naufragio, y en eso ve que nadando, hay alguien más que se ha salvado, llega Pampita. O qué sé yo, alguien que... Entonces, bueno, ¿cuánto tarda? Horas, minutos, para que entre ellos se desarrolle un amor apasionado que se enardece y que progresa a lo largo de los días, de las horas, de los días, de las semanas, hasta que un día él le dice: ¿te puedo pedir un favor, mi amor? Sí, pedime lo que quieras. ¿No te vas a enojar? No, pedime. Pero entonces hace un prólogo, pero finalmente dice: bueno, ¿qué quieres? Mira, viste que ahí, con los baúles que llegaron del naufragio, hay también ropa, ¿podrías vestirte de varón? Entonces ella dice: sí, pero vos me dijiste que ibas a cumplir. Está bien. Entonces va, se aleja y efectivamente se pone saco, pantalón, camisa, corbata, con un sombrero, se pinta unos bigotitos y así vestida va a donde está él la mira, le pone una mano en el hombro y le dice: flaco, no sabes a quién me estoy cogiendo. Porque lo que quiere decir es que si uno no tiene otros varones a quien contar, no vale. Lo importante es el destinatario, el verdadero destinatario de esa actividad que está centrada en el reconocimiento de la comunidad, el peaje que tienen que pagar para ser reconocidos dentro de esa comunidad que decididamente tiene estereotipos muy estrictos. Durante décadas yo vengo insistiendo en la importancia que para los niños y las niñas tiene que los varones nos involucremos en la crianza desde los primeros momentos de nacido. Sí. Vengo insistiendo en la importancia del padre como presencia, en el contacto directo, cuerpo a cuerpo, con los varones y las niñas. El hecho de que todos nosotros, ustedes todos, hemos sido paridos por mujeres, porque tiene la biología, en realidad no impidió que todos nosotros hayamos sido criados por mujeres. Y ese es un dato que viene de la cultura. Cualquier persona puede atender las necesidades de un bebé y estar a cargo de la crianza de un bebé o de una beba, ¿no? Mientras pueda alimentarlo, pueda abrigarlo, pueda higienizarlo y pueda amarlo, cualquier persona puede criar a un niño. Sin embargo, la tarea de la crianza ha sido una tarea que se ha
en las distintas culturas y a lo largo de toda la historia de la humanidad ha caído sobre las espaldas de las mujeres. Yo pienso que todos los esfuerzos feministas que se hagan, hasta que no toquen ese punto fundamental, que es la crianza compartida entre varones y mujeres, nada del orden de la mayor igualdad de derechos y obligaciones se va a lograr entre varones y mujeres, porque el hecho de que las mujeres estén a cargo siempre de la crianza ha generado un desbalance en la constitución subjetiva de mujeres y de varones en función justamente de esta norma patriarcal que hace, por un lado, que la cría es de los varones, es decir, que los varones somos los dueños pero quienes se encargan de atenderlos, de asistirlos y de nutrirlos y de todo lo demás son las mujeres. Tuve una discusión grande con Silvia Bleichmann que felizmente ella modificó, porque ella había escrito un trabajo sobre subjetividad masculina donde decía en un momento que los varones que cumplían estas asistencias y atenciones para con su cría lo hacían por características autoeróticas para satisfacer principios autoeróticos, pulsiones autoeróticas o femeninas. Entonces, fue una polémica que está escrita y felizmente ella, cuando publicó el libro e incluyó ese trabajo, lo cambió. Porque yo le dije, mira, que me digas que yo me ocupe de mis hijos, que me digas que por eso soy un maricón y un pajero, no me ofende tanto como el hecho de concebirlo así teóricamente. Entonces, que tenemos que construir recursos teóricos para poder aludir a aquello que los varones hacemos con nuestras crías, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hay una tendencia a revalorizar esas tareas de acercamiento, pero son más para afuera, son más declamadas que realizadas realmente. Una investigación muy reciente, antes de venir para acá, del tiempo que le dedicaban antes y dedican ahora los varones a la asistencia, a la atención de los niños, varió en minutos apenas, en las nuevas generaciones. No es tan cierto esto de que hoy en día tengamos una relación... ¿Cómo? No, decía el chiste, pero son minutos de calidad. Bueno, eso dice. Claro. Sí, pero eso vale también para las mujeres. Yo quería terminar con una frase que escuché que dice que los pesimistas son los optimistas informados. Qué terrible. Seguimos mañana porque me parece que muchos de los...